Hoy vamos a ver conversión de unidades de momento de inercia, es decir, vamos a convertir de libra pie por segundo al cuadrado a kilogramos por metro al cuadrado y de kilogramos por metro al cuadrado a libras por pie por segundo al cuadrado. Bien, ¿qué es esto de momento de inercia? En el video de momento de inercia habíamos visto la definición del momento de inercia, que nos dice que el momento de inercia de un cuerpo rígido formado por varias partículas es la suma de la masa de cada partícula por la distancia que está en línea recta de la partícula al eje de rotación elevado al cuadrado. Toda la suma del producto de las masas por los radios se transformaba en la sumatoria de I igual 1 hasta I igual N de las masas sub I por el radio sub I elevado al cuadrado. Es decir, tenemos por ejemplo este cuerpo rígido que gira en torno a este eje. Tenemos estas dos masas que están a una distancia RA, es decir, la distancia que hay desde el eje de rotación por el que gira la pieza al centro de masa de la partícula que forma el cuerpo es RA. Y a la vez nos dicen que la masa es la masa 1. En este caso, como las masas son iguales, la ecuación nos quedaría, esta sumatoria se convertiría en la masa 1 por el radio A más la masa 1 por el radio A porque son iguales, es una pieza simétrica. Entonces, haríamos esta cuenta y obtendríamos el momento de inercia de esta pieza. ¿Qué pasa cuando tenemos un cuerpo sólido hecho con un material homogéneo o no homogéneo? En este caso, esta sumatoria se transforma en una integral del radio al cuadrado por diferencial de masa. Es decir, en este caso de cuerpos sólidos usamos una integral. Siempre hay que buscar la forma de simplificar la integración, es decir, hacerle la forma más fácil posible, y en los límites de integración en este caso iría desde el eje de rotación hasta donde sale la pieza. Bien, ¿qué pasa si a este cuerpo le hacemos una fuerza como la que se indica? Esta fuerza va a generar un torque sobre la pieza en torno al eje de rotación. Esto va a producir en el cuerpo, además de la rotación, lo que hace es producir una aceleración angular. Es decir, a un cuerpo que gira en torno a un eje de rotación le aplicamos una fuerza, esta fuerza genera un torque como en la teoría, y este torque produce una aceleración del mismo, es decir, cada vez va a estar rotando más rápido. Bien, entonces, ¿cuáles son las unidades del momento de inercia en el sistema internacional? Bien, en el sistema internacional, que es el más usado en todo el mundo, si nos fijamos, la masa se mide en kilogramos y el radio se mide en metros. Entonces nos va a quedar kilogramos por metro cuadrado. Otro sistema muy utilizado es el sistema inglés, que lo usa Estados Unidos e Inglaterra y varias de sus empresas. Y en este caso lo que hacen los ingleses es usar la libra fuerza, el pie y el segundo cuadrado. ¿Qué pasa? Que la libra fuerza es una unidad de fuerza, pero al multiplicarla por pie, que es unidad de medida de distancia, nos queda libras por pie al cuadrado y el segundo al cuadrado se simplifica. Ya lo vamos a ver en un instante. Entonces, ¿qué es lo importante del momento de inercia? El momento de inercia es el equivalente a la masa en movimiento rectilíneo. Nosotros sabemos que mientras más masa tiene un cuerpo, hay que hacerle una mayor fuerza para provocar una aceleración en el mismo. Es decir, si ese cuerpo tiene mucha masa como un camión y va andando a 100 km por hora, va a ser difícil frenarlo por la inercia que tiene. La masa, acuérdense que es una medida de la inercia. En este caso, el momento de inercia mide la inercia pero rotacional. Mientras más inercia tiene el cuerpo, que ahora vamos a ver diferentes ejemplos cuando terminemos el ejercicio, hay que aplicarle un torque más grande para acelerarlo o para frenarlo. Entonces, la inercia de un cuerpo que se mueve en movimiento rectilíneo lo medimos con la masa, y la inercia de un cuerpo que tiene movimiento rotacional lo medimos con el momento de inercia. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ver qué relación hay entre estos dos tipos de unidades. Bien, lo más fácil es hacer lo siguiente, saber que 1 kilogramos por metro al cuadrado es igual a 0,7376 libras fuerzas por pie por segundo al cuadrado. Si nos acordamos de esta regla o la anotamos en la calculadora,
va a ser bastante sencillo convertirlo. También lo podemos hacer a la inversa, es decir, que una libra fuerza por pie por segundo al cuadrado es igual a 0,113 kilogramos por metro al cuadrado. Y algo que necesitamos recordar es que un newton, que es la unidad de fuerza en el sistema internacional, es igual a 1 kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Esto nos va a ayudar porque cuando hagamos conversiones, fíjense que los ingleses usan libra fuerza, que es el equivalente a newton. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir 150 libras fuerzas por pie por segundo al cuadrado a kilogramos por metro al cuadrado. Así vamos a convertir del sistema inglés al sistema internacional. Lo primero que hacemos, como siempre, es usar el método de fracciones unitarias, y para ello lo que tenemos que hacer es escribir la cantidad que queremos convertir de unidad. Usamos la fracción unitaria con las unidades que conocemos, que en este caso es que 0,7376 libras fuerzas por pie por segundo al cuadrado es igual a 1 kilogramos por metro al cuadrado. Es decir, pusimos en esta fracción unitaria esta relación que acabamos de escribir. Abajo escribimos lo que queremos simplificar y arriba lo que queremos obtener, es decir, en la medida que queremos que quede. Entonces, libras fuerzas por pie por segundo al cuadrado se simplifica con libras fuerzas por pie por segundo al cuadrado. Hacemos esta cuenta, 150 por 1 kilogramos por metro al cuadrado dividido 0,7376, y nos da que 150 libras fuerzas por pie por segundo al cuadrado es igual a 203,4 kilogramos por metro al cuadrado. Ahora lo que nos piden es convertir 150 kilogramos por metro al cuadrado a libras fuerzas por pie por segundo al cuadrado. Es decir, vamos a pasar del sistema internacional al sistema inglés y hacemos lo mismo. Escribimos la cantidad que queremos convertir, que es 150 kilogramos por metro al cuadrado. Ahora escribimos la relación que conocemos, que es que 1 kilogramos por metro al cuadrado es igual a 0,7376 libras fuerzas por pie por segundo al cuadrado. En este caso pusimos la unidad que queremos simplificar en el denominador. Entonces, kilogramos por metro al cuadrado se simplifica con kilogramos por metro al cuadrado y nos queda en las unidades del sistema inglés. Simplemente lo que hacemos es multiplicar 150 por 0,7376 libras fuerzas por pie por segundo al cuadrado y nos da que 150 kilogramos por metro al cuadrado es igual a 110,64 libras fuerzas por pie por segundo al cuadrado. Acá podríamos haber aproximado y haber dejado 0,6 o haber aproximado más y haber puesto 111. Eso depende de las exigencias del problema que estemos resolviendo. Es decir, con qué precisión necesitamos trabajar. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es convertir 100 libras fuerzas por pie por segundo al cuadrado a las unidades del sistema internacional, pero lo vamos a hacer por paso. Es decir, escribimos 100 libras fuerzas por pie por segundo al cuadrado y sabemos que un pie es igual a 0,3048 metros. Entonces, pie se simplifica con pie. Y ahora sabemos que una libra fuerza es igual a 4,448 newtons. Fíjense que esta es la relación entre la unidad de fuerza del sistema inglés y las unidades de fuerza del sistema internacional. Pasa que lo escribimos en su equivalente. Es decir, en vez de escribir en newton, escribimos lo que es un newton, que es kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Si nos fijamos, ahora libra fuerza se simplifica con libra fuerza, segundo al cuadrado se simplifica con segundo al cuadrado, y nos queda kilogramos, metro por metro es metro al cuadrado. Entonces multiplicamos 100 por 0,3048 metros por 4,448 kilogramos por metro y nos queda que 100 libras fuerzas por pie por segundo al cuadrado es igual a 135,6 kilogramos por metro al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es convertirlo al revés, es decir, vamos a convertir 100 kilogramos por metro al cuadrado a las unidades del sistema inglés. Entonces, hacemos lo mismo, escribimos la cantidad que queremos convertir y ahora escribimos las relaciones que conocemos. Es decir, sabemos que 4,448 kilogramos por metro por segundo al cuadrado es una libra fuerza. Acuérdense que esto es un newton. Entonces, kilogramos se simplifica con kilogramos. Y ahora tenemos metro al cuadrado y acá tenemos metro. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sabemos que 0,3048 metros es un pie. Entonces,
Metro al cuadrado se simplifica con este metro y se simplifica con este metro. Hacemos esta cuenta: 100 por una libra-fuerza dividido 4,448 por un pie dividido 0,3048 y nos da que 100 kilogramos por metro al cuadrado es igual a 73,76 libras-fuerzas por pie por segundo al cuadrado. Y ya hemos usado dos formas distintas de convertir las unidades del momento de inercia del sistema internacional al inglés. El más fácil es el primero, pero pueden hacer el que se acuerde. Es más, también lo pueden hacer más largo al método de fracciones unitarias, pero simplemente le va a dar más tiempo resolverlo. Entonces lo que podemos hacer ahora es, a forma de resumen, repasar lo que es el momento de inercia y analizarlo con diferentes ejercicios. Este caso de la sumatoria de masas por el radio es cuando tenemos un sistema de partículas como este. Habíamos dicho que la distancia a la que está la partícula, el eje de rotación, es el radio, y la menor distancia que hay entre el eje de rotación y la partícula, tenemos la masa de la partícula, que en este caso son las dos iguales, y si hacemos la cuenta nos da un momento de inercia. Ahora, si en el mismo caso le agrandamos estas bolas metálicas que tiene, nos va a dar el mismo radio, pero la masa 2 es más grande. Entonces el momento de inercia va a ser mayor. Podemos tener otro caso en el cual las masas son iguales al inicio, pero la distancia a la que están es mayor. ¿Y qué pasa cuando la distancia es mayor? Fíjense que el momento de inercia crece linealmente con la masa, es decir, lo que aumenta la masa aumenta el momento de inercia, pero crece parabólicamente o cuadráticamente con el radio. Entonces, mientras más se aleja la partícula o el cuerpo del eje de rotación, mayor es su momento de inercia, aunque la masa sea la misma. Entonces, en este caso es el mayor momento de inercia porque crece cuadráticamente con la distancia al eje de rotación. Bien. Y en el caso que en vez de tener un sistema de partículas tenemos un cuerpo sólido, usamos la integral. Es decir, integramos el radio al cuadrado por diferencial de masa. Y acá, para cada problema, hay que ingeniarse cómo relacionar el radio con el diferencial de masa y los límites de integración para resolver esta integral. Este es el caso de cuerpo sólido que hemos resuelto varios ejercicios en la unidad anterior, es decir, la otra lista de reproducción. Bien, ¿qué significa esto de momento de inercia? Está bien, esta es la definición matemática del momento de inercia, pero ¿cuál es la idea que nos tiene que quedar? Es que mientras mayor es el momento de inercia, más difícil es hacer girar al cuerpo, o si este está girando, más difícil es hacer que frene. Es decir, por ejemplo, si a este cuerpo que gira en torno a este eje le aplicamos una fuerza acá, esta fuerza lo que va a generar es un torque. Este torque va a producir que se acelere, es decir, cada vez va a girar más rápido hasta que le saquemos la fuerza. Es decir, la fuerza por el radio produce un torque, como vimos en el video de teoría, y este torque lo que hace es que se acelere o que se frene. En este caso, el torque aumenta la velocidad angular del cuerpo. En este otro caso, fíjense que el momento de inercia es mayor, entonces cuando le aplicamos la misma fuerza, el torque es el mismo, pero la aceleración va a ser menor porque el momento de inercia es mayor. Es decir, como este cuerpo tiene mayor momento de inercia, con el mismo torque la aceleración va a ser menor. Es más difícil hacerlo que se acelere angularmente, es decir, su aceleración angular va a ser menor. Y en este caso sería similar, pero para la misma fuerza cambiaría el torque porque el torque es el producto de la fuerza por la distancia al eje de rotación. Si tienen dudas o quieren que le quede más claro, pueden hacer la lista de reproducción de cinemática rotacional, donde calculamos diferentes momentos de inercia para muchos cuerpos diferentes, y en la unidad de dinámica hacemos cálculos de qué fuerza hay que aplicar para obtener determinada aceleración dependiendo del radio al que lo aplicamos. Y si te gustó el video, dale like, suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria completo.